Hola, estimadas alumnas y alumnos. Bienvenido a nuestra última clase de la cursada, en la clase número 10, donde trabajaremos el tercer eje y sus subejes. Pero antes de entrar a analizar este tercer eje, ustedes van a contar con un pequeño texto donde vamos a trabajar conceptos que son fundamentales, que se irán desarrollando para que puedan visualizar bien el tercer eje. Si bien a lo largo del cursado lo han venido trabajando, pero acá vamos a darle la complejidad que corresponde. Por un lado, hablamos de cambio técnico. Y comenzamos con la tecnificación. La tecnificación, ¿sí?, es algo que producimos para mejorar los procesos, ¿sí? Pero para mejorar esos procesos se pueden realizar de diferentes maneras. Uno es transferir los gestos y funciones a los artefactos, donde nosotros minimizamos las tareas y complejizamos más aún ese artefacto. ¿Qué hacemos? Transfiriendo esos gestos, si ya sea de ejecución o de control, a los artefactos. Vimos los ejemplos del pelapapa y otros ejemplos más, donde se iban minimizando las tareas que ustedes lo trabajaron en los foros. Entonces, esas son tecnificaciones, cómo se han ido complejizando estos artefactos, minimizando las tareas y ganando la eficiencia. Otra forma de manejar, la segunda sería, de mejorar los procesos, es transferir, delegando las tareas a otras personas, ¿sí? Siempre pongo el mismo ejemplo. Hay que entrar 1000 ladrillos y si lo hace una sola persona, le va a costar mucho. Ahora, si van 10 personas, todos realizan la misma tarea. Hemos delegado en otras personas donde todos hacen la misma tarea, ¿sí? Entonces, lo que comparten es el esfuerzo, ¿sí? Y la tercera manera de tecnificar es la complejización de un artefacto que ya existe. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener un brazo robótico en donde coloca broches, ¿sí? Y ese brazo robótico en un sistema productivo coloca 100 broches por minuto y yo lo reemplazo por otro brazo robótico que es mucho más eficiente, donde coloca 200 broches por minuto. Ahí yo no transferí ningún gesto, ni ninguna función, ni delegué en otras personas, sino que complejicé el artefacto que ya tenía. Entonces esas son tres formas de tecnificar para mejorar los procesos. Esta suma de estas pequeñas tecnificaciones que se van realizando a lo largo de la historia es lo que realiza en general, en una mirada mucho más macro, lo que denominamos los cambios técnicos, ¿sí? Bien, vamos a pasar al otro concepto, que es el concepto y la definición, que es fundamental, la definición de tecnología, ¿sí? ¿Cómo definimos tecnología desde los NAT, ¿sí?, desde el punto de vista etimológico, filosófico y antropológico, ¿sí? Tecnología, recuerden que es sinónimo de técnica, ¿sí? Recomendamos, entre paréntesis, no buscar estos temas en Internet porque en la ley federal no se consideraba así. Y esto es nuevo. Después de lo que se trabajó en el Consejo Federal de Educación y los acuerdos, ¿sí?, conceptuales sobre todo y en nuestra disciplina. Entonces, tecnología, ¿sí?, se define como el conjunto de tres factores importantes. El conjunto del soporte, del procedimiento y el conocimiento. ¿Qué son los soportes? Los soportes son todos los medios técnicos que van desde el cuerpo, ¿sí?, herramientas, instrumentos de medición, máquinas y artefactos en general. Los procedimientos, ¿qué son los procedimientos? Son los programas de acción. Digamos, por más sencillo que sea, los programas de acción, ¿sí?, van desde la planificación, lo trabajamos esto en clase, la planificación, ¿sí?, de esa planificación que va desde lo intelectual,
hasta la ejecución con los sistemas de control. El control y todo, hicimos un diagrama de bloque. Entonces, hay una planificación, hay una ejecución, hay una evaluación que tiene que ver con las tareas, ¿sí? Las tareas en general. Y los conocimientos, porque cuando alguien hace un acto técnico, tiene que tener un conocimiento, tiene que saber qué se hace o cómo se hace. Entonces, la definición de tecnología es el conjunto de soporte, procedimientos y conocimientos. Bien, a partir de estos conceptos, ahora podemos pasar al tercer eje. Bien, el tercer eje en relación de la reflexión de la tecnología como proceso sociocultural, la diversidad, cambios y continuidad. ¿Sí? Este eje está compuesto por 4 subejes que van a ir apareciendo a lo largo, ¿sí?, de todo de la escuela primaria, y de acuerdo a la complejidad de cada uno de los contenidos que se abordan en cada subeje, van a ir apareciendo en los NAP o en los diseños de nuestra jurisdicción. Digamos, este eje es una mirada de la tecnología, digamos, muy social. ¿Por qué? Porque la tecnología nos atraviesa socialmente. De tal manera que a lo largo del tiempo nos ha ido modificando, para bien o para mal, nuestras condiciones de vida. Nos ha modificado hasta la forma de jugar. Nuestros niños no juegan a lo mismo que jugábamos nosotros, ni a lo que jugaban nuestros abuelos, si es que jugaban. ¿Por qué? Porque las tecnologías van teniendo y van atravesando socialmente y van cambiando costumbres, formas de vida, para bien, como dije, o para mal. Pero también es importante tener en cuenta que nosotros nos separamos, en este caso de las ciencias sociales, porque no nos interesa mencionar qué impactos produce la tecnología, los impactos ambientales o los efectos que produce la tecnología, los efectos positivos, los efectos negativos. No digo que no sea importante, digo que por ahí naturales se ocupa y sociales se ocupa mucho de ese tema. Nosotros lo que abordamos en este eje también es que la tecnología, acuérdense de lo que dijo Thomas Butch, en su texto dice que la tecnología es una actividad deliberada e intencional. Y que al ser una actividad intencionada y deliberada, por lo tanto, ¿sí?, existen ciertas condiciones que tienen que ver con el poder político, con el poder económico, con el poder social, con el poder cultural, religioso, etc. Entonces entran en juego muchísimos aspectos. Entonces nosotros nos encargamos de eso, ¿sí?, de la intencionalidad, no tanto del impacto, sino la intencionalidad con que fue realizada y qué intereses entran en juego para realizar o seleccionar cuál es la tecnología más adecuada y por qué. Porque entran en juego intereses económicos o políticos. Y es importante que la escuela debata todos estos temas con los alumnos. Bien, vamos al primer subeje. Dice, la indagación sobre la continuidad y cambios que experimentan las tecnologías a través del tiempo. Esto es fundamental. Esto lo definimos con cambios y continuidades. Entonces lo que analizamos son las tecnologías, ¿sí?, a través del tiempo, ¿sí?, pero no centrándonos tanto en los artefactos, sino vamos a ver qué sucede con los procesos. Vamos a analizar un proceso a través del tiempo. La idea es de analizar el mismo proceso a lo largo del tiempo. Por ejemplo, fíjense, vamos a analizar acá, tenemos un artefacto que es un lavarropa muy antiguo, fíjense que está construido de madera. Entonces uno puede analizar las tareas o acciones
que puede realizar una persona cuando va a lavar con este artefacto, ¿sí? Seguramente también, como es un proceso, en el proceso de lavado, van a intervenir operaciones, ¿sí? Fíjense, este otro artefacto ya no es de madera, sino que ya es metálico, muy antiguo, inclusive tiene el rodillo como otro que es para escurrir o estrujar la ropa, ¿sí? El lavarropa semiautomático, que por ahí en algunos lados todavía se sigue utilizando, ¿sí? El de la paleta, ¿no? Que va y viene en la paleta, ¿no? Y bueno, y por último tenemos el lavarropa automático, ¿sí? Bien, esto es importante porque lo que tenemos que tratar de ver que nuestros alumnos comprendan que hay operaciones, cuando hablaban esto de las tecnificaciones, de la delegación de gestos y funciones a los artefactos, en este ejemplo va a quedar muy claro. Fíjense, si nosotros analizamos con cualquiera de los lavarropas que utilizamos, las operaciones que intervienen son llenar con agua, colocar la ropa, agregar jabón, lavar, escurrir, desagotar, llenar con agua nuevamente, enjuagar, escurrir, desagotar y tender. Pero fíjense que si ustedes hacen un análisis profundo en el primer lavarropa, digamos, cómo se va llenando un lavarropa, donde las tareas que intervienen, que realizan las personas, se pueden llenar con un balde, en el primero, en el segundo a lo mejor con una manguera, en el tercero también con una manguera, después de desagotarlo hay que sacar el agua con otra manguerita. En el lavarropa automático, si bien las personas no realizan esas tareas, pero estas operaciones están. O sea que el lavarropa, más allá de que puedan cambiar una de lugar, podemos colocar primero la ropa y el jabón y luego ingresa agua en el lavarropa automático, pero digamos, más allá de que vayan cambiando de posición, las operaciones son exactamente las mismas, aunque no las realicen las personas. Entonces, de eso se trata. Si ustedes hacen un análisis completo, lo que queremos decir con esto, que un mismo proceso a lo largo de la historia, hay cosas que permanecen constantes y hay cosas que se modifican o cambian. Por eso se llaman cambios y continuidades. Y justamente en un mismo proceso, a lo largo de la historia, lo que permanece constante son las operaciones y lo que cambian son las tecnologías. ¿Por qué? Porque cambiaron los soportes, porque cambiaron los procedimientos o programas de acción y cambiaron los conocimientos. Porque no es lo mismo, digamos, el conocimiento que se necesita para manejar un lavarropa automático que un lavarropa semiautomático o un lavarropa mucho más antiguo. Entonces cambiaron las tecnologías. Las operaciones se mantuvieron constantes y lo que cambiaron son las tecnologías. Y de estos ejemplos hay muchísimos, ¿sí? Bien, pasemos al segundo. Bien, esta era la pregunta. ¿Qué cosas cambian y qué cosas se mantienen constantes? Que es lo que dije recién. Vamos al segundo subeje. El interés y indagación de la coexistencia de tecnologías diferentes en una misma sociedad o cultura. Bien, a ver, ¿qué quiere decir esto? El interés y indagación de la coexistencia. ¿Qué es lo que es? La coexistencia, lo que existe. Estamos hablando en un mismo tiempo, en una misma época. Por ejemplo, hoy, en el presente. ¿Cuáles son las tecnologías diferentes que cumplen una misma función? O podemos tomar, qué sé yo, en 1810, entonces vemos y tomamos un tema y decimos, bueno, a ver, ¿qué tecnologías en esa época diferentes cumplían una misma función? Entonces, por ejemplo, vamos a la actualidad. Esto para un primer ciclo. Entonces, existen diferentes tecnologías, ¿sí?, que cumplen una misma función. Tenemos una regadera, un sapito, ¿sí?, un balde,
o una manguera con digamos, con esos picos que podemos ir cambiando las diferentes chorros de agua, ¿sí? Como muestra la imagen. Entonces son tecnologías diferentes que cumplen una misma función. Vamos al campo y seguimos con el riego. Digamos, va a depender acá también, tenemos diferentes formas de riego. El riego por aspersión, ¿sí? El riego por canales, ¿sí? O el riego por goteo. Son diferentes tecnologías que coexisten en un mismo tiempo, pero que cumplen una misma función, ¿sí? Podemos irnos a los pueblos originarios, fíjense, cada pueblo, de acuerdo a los recursos que tenía, a los insumos que podía tener, construía sus viviendas de diferentes maneras, ¿sí? Entonces tenemos algunos que usaban los cueros con palos, que utilizaban los tendones de ñandú para atar, otros lo hacían de caña, otros lo hacían de paja, los diaguitas lo hacían de piedra. Entonces estamos hablando en un mismo contexto histórico de tecnologías que cumplen la misma función, pero diferentes. Acuérdense que acá hay soportes, hay procedimientos y hay conocimientos. Bueno, justamente es esto. En un mismo contexto social existen tecnologías diferentes que cumplen una misma función. De eso se trata el segundo subeje. Vamos al tercer subeje. El reconocimiento de los procesos y las tecnologías conforman conjunto, redes y sistemas. Bien, a ver. La definición general de sistema es: un sistema es un conjunto de elementos relacionados unos con otros para cumplir un determinado fin. Por eso llamamos el sistema planetario, el sistema circulatorio. Bueno, acá son sistemas, pero los elementos que van a estar involucrados son las tecnologías. Las tecnologías, los actores sociales, ¿sí? ¿Sí? Bien, fíjense cómo estas tecnologías se pueden ir y cómo se comportan dentro de cada sistema. Bien, fíjense, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Acá ponemos un automóvil. Para que un automóvil, ¿sí?, sea como mirando en lo que es el auto en sí, poniéndolo en el centro del sistema, se necesita, digamos, vamos a empezar por uno de los cuadros, dice diseño, computadora, planta fabril, obreros, robots. O sea, hay una serie de tecnologías que están interviniendo dentro de una fábrica que es para producir ese automóvil, ¿sí? Pero también necesitamos de un juez de tránsito, ¿sí? Ciertas condiciones para manejar, cómo obtener un registro, las multas, las organizaciones que forman, digamos, para que se vayan cumpliendo en todo este sistema. Pero necesitamos de ruta, de caminos, de semáforos, de carteles, de puentes, pero también necesitamos de lo que es gomería, mecánicos, de surtidores de combustible, de surtidores, estación de servicio, etc. O sea, entran en juego un montón y una no puede estar aislada de la otra. Por ejemplo, analicemos otro ejemplo, Bagley. Bagley por sí sola no funciona. O sea, Bagley necesita de la harina. Ellos no producen harina, entonces necesita de los molinos harineros, necesita de la glucosa, pero los molinos harineros necesitan de los productores de trigo, los productores de trigo necesitan de las máquinas cosechadoras, las máquinas cosechadoras necesitan de las industrias que fabriquen máquinas cosechadoras, esa industria necesita obreros calificados, fíjense, necesita del transporte, necesita de rutas, necesita de camiones, necesita de comunicación ferroviaria, por ejemplo, que aunque acá no haya, pero también, digamos, entonces todo hacia un sistema donde todas dependen de todas, ¿sí? Entonces las tecnologías no se presentan aisladas, sino que forman un conjunto entre ellas, un conjunto de redes entre ellas, relacionándose de tal manera que una dependa de la otra. Son dependientes, ¿sí? Porque necesitan, porque si no está el molino,
harinero y Bagle va a ser muy difícil que pueda conseguir materia prima. Entonces, digamos, una necesita de la otra. Y el molino harinero necesita que exista Bagle para venderle harina, panaderías y un montón de cosas. Eso es un sistema. Bien, vamos al cuarto subeje. El cuarto subeje es la reflexión creciente y la potencialidad de las tecnologías disponibles en su contraste con la vida, en las condiciones de vida. Bien, ¿qué quiere decir esto? Acá se trabajan algunos temas. Este es un trabajo que nosotros realizamos junto con la profesora Amanda y Nogarol y la profesora Marina Ojeda en un taller que hicimos para docentes en un foro de medio ambiente. Entonces fíjense que acá están lo que son las tapitas para el Garrahan. Entonces las escuelas generalmente lo que hacen es juntar tapitas para el Garrahan. Pero los alumnos quedan que juntaron tapitas, o sea, donde recolectan, las clasifican, las almacenan, después las transportan, se las llevan a la Garrahan y los chicos no saben lo que pasa. Entonces nosotros como entidad educativa tenemos que ir mucho más allá. ¿Qué pasa con esas tapitas? Entonces, esas tapitas, se van a las fundación, hay en la Fundación Garrahan hay una serie de operaciones que se realizan, fíjense, acá están en verde, después ustedes la leen con más detenimiento, y eso es vendido, ¿sí? Donde el Garrahan vende esa materia prima a empresas, ¿sí? Donde realizan, digamos, el reciclado de ese plástico y esas tapitas se transforman en palangana, bebederos para animales, palitas para la basura, etcétera, ¿sí? Entonces, los alumnos tienen que saber qué pasó con su tapita, no quedarnos ahí, ¿sí? Sino indagar, llevarlo mucho más allá de juntar, que está bien juntar tapitas. Inclusive nosotros mostrábamos, digamos, cómo era el Garrahan y en qué invertir ese dinero, y salían tomógrafos, computados, y yo los invito a que entren en algunas imágenes que pueden encontrar en el Garrahan, y van a encontrar un tomógrafo, ¿sí? Que es para detectar por ahí enfermedades muy complejas y feas, donde están pintadas y aparece como una nave espacial. Entonces el niño va a un viaje espacial, no a un tomógrafo. Entonces, de esto se trata el tercer eje, no solo del reciclado, sino también de ver tecnologías que pueden ser antiguas, pero que pueden ser eficientes. Por ejemplo, hoy estamos viviendo una pandemia y estamos utilizando una tecnología del siglo XIV, que es la cuarentena. Entonces, no todas las tecnologías antiguas nos sirven, sino que hay que tratar de ser equilibrado y buscar entre lo nuevo y lo antiguo, solucionar los problemas para quedarnos y que nuestros alumnos puedan reflexionar cuál es la tecnología más conveniente y la que menos daño produce, y analizar más allá de estos aspectos políticos o económicos que entran muchos en juego, pero sí hacer lo que se denomina el desarrollo del pensamiento crítico. Bueno, hasta aquí llega la clase, va a haber el foro de consulta, van a poder realizar todas las dudas que tengan. Fue un placer y espero que nos podamos ver pronto.